Bueno, hoy día vamos a ver los tipos de datos. Entonces, ¿qué es un tipo de dato? A ver, lo voy a hacer como si fuera la vida real. Un tipo de dato sería como un perro sería una mascota, sería un tipo. A ver, como una manzana sería es una fruta, tiene su tipo. Entonces, así serían los tipos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un nuevo archivo tip- con tipos de datos para Python. .py. Ya, entonces te- en Python tenemos distintos tipos de datos. El primer dato es dato entero. Entonces vamos a crear una variable número que tenga un valor de 10. Entonces vamos a abrir la consola primero. Control Shift Ñ. A ver, ya. Entonces abriendo la consola te diriges hacia el archivo que tienes. Entonces vamos a llamar a nuestra variable número. Entonces a tipos de datos .py. Entonces, como vamos llamando nuestra variable número, que nuestro primer tipo de dato es un entero, pero ¿cómo sabemos que es un entero? Porque solamente nos está imprimiendo por pantalla 10. En todo caso, ahora necesitamos hacer esto, type, y encerrarlo sobre corchetes, no, sobre paréntesis, sí, sobre corchetes. Entonces, al encerrarlo sobre corchete, podemos observar que es un tipo de dato entero. Ya, es el primer tipo de dato que tenemos. Tenemos otros tipos de datos más, como flotante. Flotante. Los tipos de datos flotantes son los tipos de datos que tienen los números, son números pero que tienen que tienen decimales. En todo caso, ahora vamos a poner 10.0 o .2 y vamos a llamar a lo mismo, a nuestra misma, vamos a llamar por consola que se imprima nuestro tipo de dato flotante. En todo caso, ahora tenemos un tipo de dato float, que sería flotante. Float. Después tenemos el tipo de dato str o llamado string, mm, que lo vamos a poner como test. Este tipo de datos string o test sería básicamente las palabras, cualquier cosa que le pongas aquí. En este momento vamos a poner Python y ya. Vamos a llamar a test. Verdad. Tenemos que poner, recuérdate, tienes que poner type siempre. Entonces, vamos a llamar a nuestra variable test Python y vamos a verificar qué tipo de dato es. Entonces, nos aparece que es str o también dicho string de tipo texto, de tipo de string. Entonces, tenemos tres tipos de datos hasta ahorita, pero falta un tipo de dato todavía, que el último tipo de dato sería un booleano. Los tipos de datos booleanos solo pueden tener dos valores. Entonces hay que crear una nueva variable. Entonces vamos a poner una variable bool ya. Ya, como estaba diciendo, los tipos de datos booleanos solamente pueden tener dos valores, true o false. En este caso sería verdadero o falso. Entonces le colocamos true y vamos a llamar a imprimir a nuestra variable bool. Se autocompleta todo. Ahora podemos observar que el tipo de dato es booleano, pero ahora vamos a reasignar a bool como false y vamos a comprobar que bool también
que nuestra variable bool es igual a false, también es un tipo de dato booleano. Ahora, se han preguntado qué pasaría si imprimimos tipo de dato y 0. Sigue siendo un entero. Entonces, ahora lo que nos faltaría sería, vamos a acomodarlo. Ya, nos faltaría saber qué pasaría si sumamos un tipo de número entero más un flotante. En todo caso, vamos a imprimir de frente. Vamos a mandar de frente a la función a llamar. Entonces vamos a imprimir 10 más 10, 12.5. Obviamente nos debería de dar un tipo de dato 22.5. En todo caso, este dato debería ser de tipo flotante. Puedes observar. Pero te estarás preguntando, ¿por qué aparte de nuestro tipo de dato que podemos observar, nos aparece una clase? Esto se debe a que Python está hecho en un sistema de clases. O sea, su estructura básica solamente son clases. Te voy a explicar así. Existe la programación orientada a objetos, que son basadas en clases. Y después vienen los métodos, que las clases tienen métodos y también puedes crear una clase, ¿entiendes? En todo caso, está viniendo, este type viene de una clase, que está construido sobre una clase. Por eso, todo en Python está hecho en clases. Puedes observar. Entonces ahora te estarás preguntando, tenemos aquí un número flotante, pero yo quiero convertirlo en número entero. Igual tenemos aquí un número entero, quiero convertirlo en un número flotante. Entonces vamos a bajar estos dos. Estos dos valores vamos a bajar. Lo voy a dejar así. Ya. Ahora tenemos número. Pero tengo número ahí ya, pero vamos. Primero vamos a mandar a imprimir. Ahora le ponemos número. Pero esto seguiría diciendo el mismo número. Debería ser 10, siguiendo. Pero ahora lo vamos a convertir en flotante. Con float. Tenemos un método llamado float que nos permite convertir un número entero en un número flotante. Ahora puedes observar que el número entero que era 10 se ha convertido en un número flotante 10.0. Ahora, el siguiente método para poder convertir un número entero en un número flotante, en este caso vamos a mandar a llamar la variable flotante. Tenemos a la variable flotante. Ahora necesitamos convertirlo, como es un número flotante, un número float, a número entero. Entonces tenemos un método llamado int. Asignamos el método int a nuestra variable. Entonces este método se va a convertir en un entero. Ahora, si tú quieres combinar quieres sumarle a ver, vamos a poner res, quieres sumarle un carácter, o sea, un texto más un número, algo así, más flotante. Y vas a mandarlo a imprimir. Esto no se puede. No puedes hacer esto para poder hacer una suma o algo así.
O sea, dos tipos de datos que no son iguales no se pueden juntar. Excepto los tipos de datos numéricos. Los flotantes y los numéricos sí se pueden juntar. Se pueden sumar y hacer división, hacer operaciones con ellos. Pero un tipo de dato de tipo string no se puede sumar más un tipo de dato de tipo entero o flotante. En todo caso, tenemos que convertir este tipo de dato flotante que tenemos a un tipo de dato string. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. Tenemos la variable flotante. Entonces tenemos que llamar al método str. Esto lo va a convertir en una variable, de string. Bueno, después de haber visto me había confundido aquí. Resulta que tienes que poner bien las variables, sus nombres. Entonces me confundí aquí y no he llamado bien a la variable. Entonces tienes que verificar bien si tus variables están correctamente escritas. Entonces vamos a llamar a la función y puedes observar que tienes un texto aquí de tipo string hecho. ¿Cómo sabes que es de tipo string? Muy fácil. Vas a escribir la suma del texto más el entero, o sea que el entero lo hemos convertido en un string. Ahí está, tenemos a esto. Tenemos nuestra clase str, que sería string. Hemos convertido un valor flotante, convert string. Hemos convertido nuestro valor flotante o entero a un string. Entonces, para comprobarlo de nuevo, vamos a llamarlo de nuevo. Y puedes observar que aquí se puede observar que es de tipo... Esperen, voy a volver a llamar al tipo. Ahora con mayor seguridad puedes ver que es de tipo string es después de convertirlo. Bueno, hasta aquí el video. Dele like, suscríbase por más contenido.